Escogí todo el pasaje, aunque voy a hablar sobre dos versículos, algo que dice en dos versículos, pero me encantó tanto lo que dice estos primeros 15 versículos del capítulo 57 de Isaías. Y voy a leerlo otra vez, sígame con su vista, Isaías 57 del 1 al 15. Me encantan los primeros dos versículos. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda, fíjese bien, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Y puse una pregunta aquí yo, ¿quién está mejor? ¿Los cristianos que ya han muerto o los que vivimos todavía? A veces decimos, pobrecito, estábamos comiendo con el pastor Mendoza, la hermana Mendoza, llegaron a la ciudad y fuimos a comer el viernes, ¿no? El viernes. Y estábamos riendo, ¿no? Porque ya nos estamos haciendo viejos. Ellos están más viejos que nosotros, pero ya están diciendo, pues ya no está, ya estamos en la recta final. Y y estaba diciendo, sí, ¿no? Y cuántos hermanos acá han fallecido. Y a veces nos lamentamos por los que ya se han muerto, pero la verdad que ellos están mejor que nosotros. Mi papá se fue con el Señor en el 2021 y sabe que Él está mejor que nosotros. Y estábamos riendo porque estábamos hablando de lo que viene, de las cosas que vienen de estos últimos tiempos. Las cosas que quizás nos tocará a nosotros ver y decíamos, qué bueno que ya no está aquí para ver lo que va a suceder. Es la verdad. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque quisiera quedarme con ustedes, dice, pero partir y estar con el Señor es muchísimo mejor. ¿Quién está mejor? Dice aquí claramente, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Nunca le dé tristeza por un cristiano, un verdadero cristiano que muere. No. Por eso los servicios fúnebres, los servicios memoriales de cristianos no son una lloradera y una gritadera. ¡Ah! No, porque ¿sabe qué? Él ya está con el Señor. Estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor, eso dice la Biblia. Debe ser una celebración, un dar gracias, un decir, gracias Señor, que sabemos, la tumba no es el fin. Aquí lo que está es nada más el cascarón. Él ya está contigo en tu presencia. O creemos o no creemos lo que dice la Biblia. Amén. Y mire lo que dice el versículo 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Wow. Ahora en el versículo 3 empieza a dirigirse a otra gente. Y dice, mas vosotros llegaos acá, acérquense a mí, escuchen lo que les voy a decir. Y luego dice, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Usted necesita entender que Israel es la esposa adúltera, teológicamente hablando. La Biblia habla mucho en alegorías. Y aquí Dios está dirigiéndose a su esposa rebelde de Israel, que mandaron matar a los profetas, que rechazaban vez tras vez el mensaje de Dios, que se hacían ídolos y iban y adoraban a los ídolos de otras naciones paganas en vez de al único verdadero Dios que ellos sabían. Entonces Dios se está dirigiendo a ellos. Y les dice, mas vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. La Biblia considera adulterio espiritual. Dios así considera cuando alguien que conoce a Dios se va en pos de un ídolo, de ídolos, Dios lo considera adulterio espiritual. Todos sabemos lo que es el adulterio. Es traición. Es la peor de la traición, ¿verdad? Y aquí Dios, que considera a Israel su esposa, le está llamando adúlteros y fornicarios. ¿Sí me está siguiendo? A propósito, allá en Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, nos dice a nosotros los cristianos, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice la Biblia. Tú y yo deberíamos, como hijos de Dios, deberíamos amar más a Dios que lo que este mundo nos da. Y el mundo puede darnos muchas cosas. Hay que tener cuidado.
de que nuestra lealtad sea a nuestro Dios primero. Porque Dios conoce el corazón. Amén. Versículo 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? ¿Que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Oh, querido hermano, el juicio de Dios viene sobre este mundo que rechaza el amor de Dios. Viene y es seguro. Dios dice claramente, no he de castigar yo. ¿Crees que no me fijo? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo vives? Y eso se lo está diciendo a los incrédulos, a los que rechazan la palabra de Dios. Dios va a castigar a este mundo. El juicio, este mundo está esperando. El cristiano está esperando la salvación de Cristo. El Cristo viene por nosotros, se lleva a su presencia. El mundo está esperando el juicio de Dios sobre este mundo. ¿Me está siguiendo? Dice versículo 7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Ahora están entendiendo, ¿verdad? Cuando menciona cama, adulterio espiritual. Conéctelo. Dice, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Mire cómo Dios se expresa a la nación de Israel. Y le dice, yo me doy cuenta de todo. Dios se da cuenta de todo, hermano. Aunque lo hagas detrás de la puerta, Dios está fijándose. Amén. Versículo 9. Y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Está hablándole de que buscaron refugio en los reyes, en los emperadores de otras naciones antes que buscar a su Dios. Versículo 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Yo puse aquí en mi Biblia, ¿recuerda cuando andabas en el mundo, hermano, hermana? ¿Recuerdas cuando antes de que fueras cristiano? Las jugadas malas que te hacían tus amigotes. Veces que te dieron hasta de golpes, o te avergonzaron, te calumniaron, te traicionaron. Te desvelabas y todo crudo ibas el lunes de la mañana a trabajar y no te desanimabas. El siguiente fin de semana otra vez ahí estabas listo para echarle ganas, ¿no? Y hasta salías golpeado o te robaban cosas y no te desanimabas. Ahí ibas a buscar más. No te desalentabas. A lo que voy con esto es que qué tan fácil nos desanimamos hoy en día que somos cristianos. Por cualquier cosita andamos llorando. Ay, ya no voy a la iglesia. Ay, no me hicieron esto. Ay, me fallaron aquí. Ay, esto. Yo no esperaba eso de la hermana. ¿Cuántas cosas te hicieron en el mundo? Y ahí seguías. Y no te desanimabas. Pero ahora en los caminos del Señor, cualquier cosita, una miradita mala y ya me voy de la iglesia. Amén. Dice versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? ¿Ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Hay gente que le va bien mal. Hay gente que le va bien mal en sus pecados, en el mundo, en todo, y aún ni así se acuerdan de Dios. Y aún así ni quieren venir a la iglesia. Y uno dice, wow, ahorita si me estuviera pasando eso a mí, yo buscaría a Dios. No. Hijos de la mala vida, dice el dicho. ¿Sí o no? Eso está refiriendo Dios aquí. Versículo 12. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Tanta supuesta diversión y prosperidad aquí en el mundo, dice, no te van a aprovechar esas cosas. Tarde que temprano te van a alcanzar tus pecados. Así es el mundo. Da un deleite, algo que disfrutar por un momento y al rato se cobra.
Al rato viene, hay que pagar los platos rotos, como dice. Versículo 13. Cuando clames, cuando ores, cuando pidas, que te libren tus ídolos. Ándale. Ve, rézales a ellos. Que te libren ellos. Ayer fui aquí a una hierbería que está aquí. Andábamos buscando cebo. ¿Usted sabe lo que es el cebo, verdad? Para ponerle en la planta los pies a los niños. Y pues dije, pues ahí de seguro venden. Y entré, no, hombre, hermanos, yo no sé si usted está entrando ahí, pero se siente un ambiente espiritualmente opresivo. Lo primero, que al entrar a esa tiendita, esa hierbería, está lleno de ídolos por todas partes. Lleno de ídolos. Y lo más irónico es que tienen a la Virgen grandota así, más alta que yo, a un Cristo más alto que yo así, y en medio la Santa Muerte. Tienen por todas partes ídolos, de todo sabor, de todo tienen ahí. Incienso quemando y todo eso. No, hombre, yo me sentí, dije, ¿dónde me metí? Y y así la gente es bien idólatra. Y estaba un anuncio ahí que tal y tal día a la semana hacemos limpias. Si quieres saber, vaya a averiguar para que le hagan una. La gente confía en esas cosas. Lea Salmo 115. Después, cuando tenga tiempo. Qué ciegos están. Y les dice Dios, cuando te vengan tus problemas y todo eso, ve, ruégale a tus ídolos. Dice. Pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Me gusta esto. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Versículo 14. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Me encanta versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué tremendo es nuestro Dios. Dice, no, a mí no me puedes hacer una figura de mí en ningún lado. Yo estoy arriba en el cielo. Soy el Dios santo y sublime. Y mira, cuando tú te sientas desanimado y que todo te está fallando, yo estoy ahí para darte nuevas fuerzas, para darte vida, para ayudarte. Pero tienes que buscar a Dios. Tienes que asegurarte, cristiano, que tu lealtad está en el lugar correcto, con la persona correcta. Amén, hermanos. El versículo clave de mi mensaje es un cachito del versículo 13 y el versículo 14, donde dice, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Ahora, específicamente, ¿a qué se estaba refiriendo el profeta? ¿Quién es el que dirá, allanad, allanad, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo? Yo puse aquí, pues está hablando al que confía en Dios, al creyente. También recuerde que toda la Biblia, el tema central de toda la Biblia es Cristo. Y entonces yo creo que está hablando de Cristo también, pero está hablando de una persona en específico. Mire, Isaías 40, unas páginas hacia atrás de Isaías 57, Isaías 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Está refiriéndose, hermanos, a un tiempo, no en el presente del profeta, sino un tiempo futuro, donde Israel se va a arrepentir, donde Israel va a creer en el Mesías, va a creer en el Mesías que Dios les envió. Van a arrepentirse de sus pecados y Dios los va a perdonar, la Biblia lo dice. Todavía no sucedía ahí, pero ya está viendo hacia el futuro. Y luego les dice el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado
y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Allanad el camino de mi pueblo. Todo lo áspero se allane. Y versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿De qué estaba hablando ahí el Señor? Estaba hablando de la manifestación del Mesías, del Hijo de Dios, cuando vendría, y que había que preparar camino para la primera venida de Cristo. Y a propósito, hay que preparar camino para la segunda venida de Cristo también. Jesús es el Rey de reyes, Señor de señores, no cualquiera. Y Él quiere que el camino en nuestras vidas esté preparado, ¿verdad? Ahora, en realidad Isaías estaba anunciando la venida del Mesías, amonestando al pueblo de Dios a preparar el camino para él. Y las palabras pronunciadas por el profeta Isaías a la vez fueron las mismas que serían pronunciadas por otro predicador que se llamó Juan el Bautista, quien sería enviado a Israel justo antes que se manifestara Jesucristo al pueblo de Dios. Mire Lucas 3, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y versículo 1. A veces cito muchos versículos y sin que tengan que buscarlos en la Biblia. Hoy va a ser al revés. Hoy vamos a ir a buscar muchos versículos en la Biblia. Tenga su Biblia lista. Lucas 3, versículo 1. En el año 14 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, no el apóstol Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso le llamaban Juan el Bautista, porque bautizaba. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta, ¿qué dice? Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos, ¿qué dice? Allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Ahí se está refiriendo a Cristo, que es la salvación. Que había de preparar el camino porque venía Cristo, y detrás de Juan el Bautista llegó Jesucristo en su ministerio terrenal a predicar el reino. ¿Sí me está siguiendo? El mensaje para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue preparar camino al Santo de Israel, al que vendrá. El mensaje para el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento era: preparen el camino porque ya está aquí, ya va a comenzar el Mesías. Pero tristemente Israel rechazó. Mire Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Unas páginas hacia adelante de Lucas, Juan capítulo 1, versículos muy conocidos, versículos 11 y 12. Juan 1:11. ¿Ya lo encontró? A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. La nación de Israel no le recibió, no quisieron creer que era el Mesías. Sí, hubo algunos que creyeron. Y gloria a Dios por esos primeros que sí creyeron. Es más, el día de Pentecostés 3,000 fueron salvos. Luego 5,000, luego multitudes. Pero la nación en su gran mayoría rechazaron. Los religiosos rechazaron al Mesías. Es más, ellos lo mandaron crucificar. ¿Sí me está siguiendo? Dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los gentiles, a propósito, usted y yo, al menos que usted sea israelita, judío, el que no es judío es gentil. Entonces nosotros los gentiles, que fuimos alcanzados por el evangelio, llegamos a formar parte de lo que conocemos como la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, el nuevo pueblo de Dios. Mire Efesios 2, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8.
Porque por gracia sois salvos. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿quiénes somos los gentiles? Nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recordemos que la Biblia fue escrita principalmente para el judío, para el pueblo de Israel. La palabra de Dios, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Los profetas predicaron al pueblo de Israel. Dice, pero nosotros los gentiles éramos ajenos a los pactos, a las promesas. No era para nosotros. Pero dice ahí, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo? Lejos, habéis sido hechos, ¿cómo? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de Israel y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice ahí? Y miembros de la familia de Dios. Wow. Entonces ahora los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ahora somos hijos de Dios porque simple y sencillamente creímos y recibimos. Si usted está aquí y no ha recibido a Cristo como su Salvador, esa es la decisión más importante que usted puede tomar el día de hoy. Porque al momento de hacerlo, Él le adopta, le hace una nueva criatura en Cristo, le hace su hijo y le hace parte de su pueblo, de la familia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ese mensaje de preparar el camino y allanar el camino, quitar los tropiezos, es para nosotros también. Quita los tropiezos en tu camino. Ese es el tema de mi mensaje. El camino de la fe en Jesucristo, la vida cristiana, es una carrera. Y en ese camino siempre habrá tropiezos. En Lucas 17:1 Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Son una realidad. Siempre habrá tropiezos. En Mateo 18:7 Cristo dijo: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea que no te puedes escapar de ellos. Siempre van a venir tropiezos en tu camino de la vida cristiana. Pero Dios quiere que los tropiezos que enfrentemos en nuestra vida no nos hagan tropezar. Una cosa es que esté algo aquí en el camino, otra cosa es que yo tropiece sobre ella. Dios quiere que yo sepa evitarlos, quitarlos, para no tropezar, para no caer. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, Él quiere que aprendamos a quitar los tropiezos para poder correr la carrera que el Señor nos ha dado a correr y terminarla bien. Hebreos capítulo 12. Hebreos está ya casi al final de la Biblia, capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entendemos lo que es el pecado. Y se quita los pecados en tu carrera. No te van a servir para nada, te van a hacer mucho daño.
Pero dice ahí los pesos. Ahora esa palabra peso en el griego original es la palabra onkos, que se traduce de la siguiente manera: algo prominente en el camino. O sea, algo grande, algo bultoso o estorboso. También significa una carga o un tropiezo. Entonces dice que debemos despojarnos de aquellas cosas que nos pueden ser un tropiezo. Yo he dicho muchas veces antes, en otras ocasiones, ¿verdad? ¿El deporte es pecado? No es pecado el deporte. Muchos de nosotros necesitamos más deporte, ¿verdad? Pero puede ser un tropiezo en tu carrera de la vida cristiana. Así es. ¿El trabajo es pecado? No, acabo de decir que el trabajo es una bendición de Dios. Pero el trabajo, si no lo tienes en el orden correcto, puede ser un tropiezo en tu carrera de la vida cristiana. Así es. ¿La familia es malo la familia? No, es buena la familia, amamos a nuestra familia. Pero si no tenemos cuidado, la familia puede ser un tropiezo en tu camino, en tu carrera de la vida cristiana. ¿Sí o no? Entonces, dice la Biblia aquí que Él quiere que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pon siempre tus ojos en Cristo, tu Salvador. Él es el autor, el que comenzó todo en tu vida cristiana con Él, y Él es el consumador, es el que te está esperando al final de tu carrera con brazos abiertos para decirte: bien, buen siervo, sobre poco te puse, fuiste fiel sobre poco, ahora sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé usted, pero eso suena muy bien, amén. Todos queremos que el Señor nos diga eso. Él está al final esperándonos, hermanos, cuando terminemos nuestra carrera. Entonces dice, y no quite su Biblia de Hebreos 12, ahorita vamos a ver el versículo 3. Versículo 3. Pero Pablo dijo en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso. Y termina diciendo: con tal que acabe mi carrera con gozo. A veces tropiezos en la vida les hacemos más caso de lo que debiéramos, y nos van a quitar el gozo, nos van a afectar si lo dejamos. O sea, yo no tengo control de que haya un tropiezo ahí en el camino, pero sí tengo control de quitarlo para no tropezar, y si me tropezó, de levantarme y seguir adelante, no dejar que eso me siga afectando el resto de mi vida. ¿Sí o no? Porque quiero terminar con gozo. Y Pablo entendía eso, por eso dijo: de ninguna cosa hago caso. Cosas que le sucedieron en su vida. Ahorita lo vamos a ver. Evidentemente Pablo acabó su carrera. En 2 Timoteo 4, 7, 8 le escribe a Timoteo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Dice: yo ya estaba a punto de ser sacrificado. A Pablo lo decapitaron por su fe. Pero él dijo: he acabado la carrera. Y la acabó gozoso, agradecido. Amén. ¿Qué obstáculos y tropiezos tuvo Pablo que no hacer caso? Mire, vamos a ver algunos de ellos. Déjenos marcar en Hebreos 12, ahorita regresamos allá, pero busque conmigo 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Este mensaje le puede ayudar muchísimo, hermano. No nada más es por cosas que le han pasado en el pasado o le están pasando ahorita, sino medicina preventiva para el futuro, si usted pone atención. 2 Corintios 11, 24, ¿ya lo encontró? Mire, algunas cosas, algunos tropiezos que vinieron, y qué tropiezos vinieron a la vida del apóstol Pablo. Versículo 24: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Si usted lee la Biblia, la ha leído, usted sabe que se menciona eso varias veces: 40 veces menos uno. A Cristo lo azotaron 40 veces menos uno, porque los verdugos romanos tenían tan calculado los azotes del látigo. Y a propósito, el látigo no era nada más un látigo, tenía en las puntas, le llamaban un látigo de 9 puntas.
Y en las puntas tenían vidrios, clavos, ganchos, para que cuando diera el azote arrancara carne. Entonces ya le tenían calculado, tanto que se practicaba esto, que si les daban 40 a un preso, a un esclavo, lo mataban. Entonces le daban 39 para dejarlo vivo. Es bueno estudiar un poquito las costumbres de los tiempos de Jesús. Y Pablo dice, 5 veces he recibido 40 azotes. 5 veces le dieron una azotada con ese látigo. Y lo dejaron medio muerto. No una, no 2, 5 veces. Pero aún así Pablo terminó su carrera gozoso. ¿A alguien aquí le han dado una azotada con un látigo? ¿Por venir a la iglesia, por ser cristiano? Dice el versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas. Una paliza. Una vez apedreado allá en Listra, y a propósito lo dejaron por muerto tirado ahí. Porque lo apedrearon. 3 veces he padecido un naufragio. En una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Los que eso les ha sucedido o saben eso, saben que es algo terrible. Estar en alta mar, naufragar en alta mar, en medio de la noche, no ver nada. Versículo 26, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Usted cree que está peligroso hoy en día? Y sí es peligroso hoy en día. En aquel tiempo, si eras un creyente en Cristo, todo mundo te andaba buscando para hacerte algo. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Pablo estuvo enfermo muchas veces, a punto de morir, tantas enfermedades que había en aquel entonces. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Wow. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿qué se toma para detenerlo a usted? ¿Qué se toma para hacerlo a usted salirse de la voluntad de Dios, para echarse para atrás? ¿Qué se toma para sacarlo a usted del camino en la vida cristiana, de su carrera como cristiano? ¿Qué se toma para detener la obra espiritual que Dios comenzó en usted y quiere terminar? No sabemos lo que es sufrir por la causa de Cristo. No sabemos lo que es muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que menciona aquí el apóstol Pablo. Pero por cualquier cosita la gente anda desanimado, desalentándose, enojado, y deja los caminos del Señor. Bien fácil. Bien fácil. Nos debería dar vergüenza de andar quejándonos. Porque hay algunos que verdaderamente sí están sufriendo por su fe. Han sufrido y están sufriendo por su fe. Jesús dijo, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario. En la vida los tropiezos son necesarios. Desde pequeñitos, usted es un niñito, su niñita empieza a caminar y no va a pasar mucho tiempo en que va a tropezar y se va a caer. ¿Va a poder usted cuidarlo cada momento y que no se caiga? No. Es más, si lo hace, no va a aprender a caminar bien. Tropezar es parte de la vida. ¿Sí o no? Un chiquillo, una chiquilla se ríe de él, o le jala la greña a la niña, o muerde al niño, o lo tumba y viene llorando a mami, a papi, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad? Recibo llamadas a veces de padres que me dicen, fulanito está dándole bully a mi hijo, está tratando. La vida está llena de bullies, de escarnecedores. ¿Ah? Lo mejor que puedes hacer es enseñarle a tu hijo a saber tratar con esa gente, a evitar los que tienes que evitar y saber tratar con los que te tratan mal,
Porque vas a enfrentarlos toda tu vida. Yo no puedo estar en todo lugar cuidando y defendiendo a mi hijo, a mi hija, que no le hagan daño, que no se rían de él, que no le empujen, que no le jalen la greña. No, tengo que enseñarle a que mi hijo los tropiezos van a venir. Aprende a tratar con ellos. No siempre voy a estar ahí para sacarte, para ayudarte, para quitarte el tropiezo de tu camino. ¿Sí o no? ¿Sí me estás siguiendo? Creo que le hacemos un daño a los niños que mamá y papá siempre andan ahí defendiéndolos, tratando de quitarle los que les causan. Hacemos más mal que bien a los hijos haciéndole eso. Hay que enseñarle a levantarse y a saber tratar, a saber socializar, a saber evitar, a saber cómo responder, a no dejar que eso los desanime, que los entristezca. Amén. Hay muchos helicopter moms hoy en día. Así les llaman en inglés. Tú quieres andar todo el tiempo viendo qué está haciendo mi niño, cómo lo están tratando, que no le hagan llorar, que no le hagan nada, no le hagan una cara fea, que no sufra esto, que no padezca esto, para ayudarle, para levantarle. Más daño le haces que bien a tus hijos con hacer eso. Porque la realidad es que en la vida va a haber tropiezos. De igual manera en la vida cristiana. Y ciertamente hay muchos tropiezos en el camino de la vida cristiana. Por ejemplo, las tradiciones religiosas son un tropiezo para muchos cristianos. Por eso muchos no se bautizan. Hay algunos de ustedes aquí que no se bautizan. Que están pensando, a mí ya me bautizaron de bebé. Y te lo explico y te lo reexplico y te enseño que el bautismo viene después de la salvación. Y todavía estás ahí, no, pues a mí ya me bautizaron. Tradiciones religiosas que son un tropiezo para que obedezcas a Cristo. Amén. Y pudiera mencionar muchas cosas, ¿verdad? El llegar tarde a la iglesia, el faltar a la iglesia, son por tradiciones religiosas que traemos. Yo sé, porque yo fui católico también. Y no llegábamos a tiempo, muchas veces llegábamos tarde, ya llegábamos 15 minutos antes de que terminara el cura, y nomás con que alcanzáramos la bendición del cura, apenas decimos, ya estuvo, ya fuimos a la iglesia. Eso es religiosidad. Eso no respetar, no entender el valor de lo que está sucediendo aquí. Del alimento espiritual, de alabar al Señor, de tener esa reunión con Él como iglesia. ¿Qué tal las quinceañeras? ¿Para qué empiezo a hablar de eso? Tradiciones religiosas. Hasta en las bodas, tradiciones religiosas. Son un tropiezo para muchos. ¿Qué tal los parientes, la familia? La familia son nuestra familia, los amamos, pero ¿cómo son de tropiezo a cristianos para que hagan la voluntad de Dios? Mi papá no se bautizó por casi 2 años. Aceptó a Cristo, tardó tiempo para aceptar a Cristo, para pasar al frente, y luego casi otro año más para bautizarse, porque su mamá, ¿qué va a decir mi mamá? Amén. ¿Qué tal la falta de separación del mundo? ¿De qué tropiezos en nuestro camino hay que cuidarnos especialmente? Y quitarlos. O sea, no dejar que ellos nos tropiecen, nos saquen del camino. Les voy a dar 3 bien rápido. Número 1, el tropiezo del desánimo. Y les dije que dejaran su marca en Hebreos 12. En Hebreos 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios ahí: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que no te desanimes, hombre. El ánimo a veces se cansa. No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del ánimo. Y se convierte en desánimo, en desaliento. ¿Y cómo hay cristianos que tropiezan en el desánimo? El desánimo es lo que está detrás de nuestra falta de gozo, de nuestra falta de propósito, de nuestra falta de determinación, o sea, las ganas. Luego empezamos a ser pesimistas, negativos, a sentirnos fastidiados, hasta nos convertimos en cínicos y críticos y de tropiezo a otros, porque le hicimos caso al desánimo, porque nos dejamos desanimar.
Sí. Números 21. Vaya atrás en la Biblia, Números 21, versículo 1. Sígame con su vista. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que quiere decir destrucción. Tremenda victoria que Dios les dio. Ellos se sintieron, fueron atacados, se enfrentaron a un enemigo, hubo guerra, oraron, Dios les contestó y les dio la victoria. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice ahí? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y fíjese, no es casualidad, vemos esto varias veces suceder en la Biblia. Siempre después de una victoria, el diablo de una manera u otra nos hace ver lo que no debemos de ver y nos desanimamos. ¿Se acuerdan cuando Elías oró y descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y luego mandó matar a todos los profetas, falsos profetas de Baal? Un día después estaba metido en una cueva deseando morirse, porque hizo enojar a la reina Jezabel y dijo que lo iba a mandar matar. Y el hombre valeroso que oró y Dios contestó sus oraciones y tuvo victoria sobre los 400 profetas, falsos profetas de Baal, al rato está metido cobarde en una caverna llorando, deseando morirse. Le entró el desánimo. Aquí acaban de esperar una victoria y no dice por qué, nomás dice que yendo por el camino se desanimó el pueblo. Y miren lo que pasó cuando se desanimaron, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿No te acaba de dar la victoria Dios? Pero están quejándose. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Eso fue algo terrible. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. A veces decimos cosas que nunca hubiéramos dicho cuando estamos desanimados. Porque los que entendemos la Biblia un poquito sabemos que ese maná del cielo que llovía y que les daba de comer era figura, era un cuadro del Señor Jesucristo. Y Él dijo en el Nuevo Testamento: yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron, dice, pero el que come de este pan nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. Ese pan que llovía del cielo era Cristo. Era una figura de Cristo. Y yo creo que por eso Dios se enojó tanto, porque dijeron: tenemos fastidio de este pan. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo a serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea que la solución fue la serpiente de bronce en un asta, que al momento de verla, aunque lo habían mordido las serpientes, no le hacía nada el veneno y vivía. Versículo 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Ahora, ¿qué significaba? Es otra figura, es otro cuadro. Recuerde que toda la Biblia siempre apunta hacia Cristo, hacia Cristo. ¿Por qué les hizo una serpiente de bronce sobre un asta y para que miraran la serpiente y vivieran? Pues el Señor Jesucristo contesta esta pregunta en Juan capítulo 3, ¿verdad? Juan la responde en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente en el asta, pastor, pero la serpiente no es simbólica del diablo. La serpiente en el Edén, sí, Jesucristo tomó el pecado sobre su cuerpo y fue colgado en una cruz, y todo aquel que ponga su fe en él vive, tiene vida eterna.
Se fija cómo la Biblia tiene tantos significados y la estudiamos. Pero el pueblo, lo que quiero enfatizar aquí es que el pueblo, cuando estaba desanimado, dijo cosas que no debió haber dicho. Su actitud cambió y se empezaron a quejar. Tenían la bendición de Dios. Tenían una columna de fuego en la noche para que no tuvieran frío, para que no estuvieran en tinieblas en el desierto. Tenían una nube que los protegía del calor del sol en el día. Dios les dio agua de beber de la peña para que no tuvieran sed. Dios les dio pan del cielo para que no tuvieran hambre. Dios les dijo que en 40 años no se les gastó la suelda de sus sandalias para que siguieran caminando. Ese es un milagro. Y luego Dios les acaba de dar una victoria sobre el enemigo. Pero porque se desanimaron, empezaron a quejarse y a decir cosas que no debieron haber dicho. Que tanto así que Dios se enojó y muchos murieron por esa actitud. No por desanimarse. El desánimo no es pecado, pero el desánimo te va a llevar a hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Por eso dice la Biblia bien claramente que debemos de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando te sientas que estás desanimado, considera a Cristo, mi hermano. Considera lo que Él pagó por tu salvación. Considera todo lo que Él sufrió por ti. Y deja de sácate el dedo de la boca y deja de llorar, de quejarte. No te dejes desanimar. En ningún lugar en la Biblia dice la Biblia que otros sean responsables de nuestro ánimo. Le reto a que lo busque y me lo enseñe. En ningún lugar en la Biblia dice que otros son responsables de nuestro ánimo o de nuestro desánimo. No. Nadie te puede animar y nadie te puede desanimar. Tú decides desanimarte solito. Amén. Más bien somos amonestados a seguir haciendo lo que es correcto, a no permitir el desánimo en nuestras mentes y en nuestras vidas. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí está, si no te desanimas, hombre. Muchas veces la bendición de Dios estaba a la vuelta de la esquina, pero no la alcanzaste porque te desanimaste en el camino y no seguiste, y Dios no te pudo dar esa bendición. Amén. No, hermanos, no necesitas antidepresivos. Lee tu Biblia. Ora. Santiago 4, versículo 6. Sí. Nada más voy a ir hasta ahí porque ya no me alcanzó el tiempo para los otros dos. Luego lo termino. Ojalá que regresen 2 domingos más. Algunos van a decir, no, ya no voy a regresar. Yo sé. Ya me desanimó el pastor. Estoy tratando de ayudarle, hermano. Quiero que termine su carrera con gozo. Quiero que mantenga la perspectiva correcta. Santiago 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios, la ayuda que más necesitas cuando más la necesitas. O sea que si algo te está yendo mal, si algo no salió como tú pensabas, si algo malo te pasó, no te desanimes. Dios tiene gracia para ti, para ayudarte a navegar ese tiempo difícil, para darte fuerzas en la debilidad. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso que hizo el pueblo de Israel de empezar a quejarse y a criticar es de soberbia, es soberbia. Dice, en vez de que Dios los bendijera, Dios los resistió y hasta les mandó las serpientes para que los mordieran. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo es un oportunista. A propósito, no le eches la culpa al diablo por todo. El diablo me hizo pecar. El diablo me desanimó. El diablo me... No. Es tu propia falta de espiritualidad, tu propia carnalidad muchas veces. Pero el diablo sí es un oportunista. Cuando te ve que caíste en una tentación o te desanimaste, de ahí se va a aprovechar para terminar de sacarte de la voluntad de Dios. Entonces dice, no, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, continúa obedeciendo a Dios.
Continúa obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Resiste al diablo. Así es como se resiste al diablo, hermano. Una vez me acuerdo que algo pasó, ya ni recuerdo exactamente, algo con uno de nuestros hijos. Y estábamos bien tristes, bien desanimados, mi esposa y yo. Me acuerdo que estábamos en una campaña esta semana para un día especial, así como este domingo. Me levanté de estar chillando, porque estaba chillando. Agarré mi Nuevo Testamento y era noche de ir a visitar, a tocar puertas. Y dije, voy a ganar la mayoría de almas que pueda ganar. Voy a ver cuánta gente puedo ganar. Y por la gracia de Dios, el Señor me ayudó a ganar 7, 8 almas para Cristo esa noche. Regresé. El problema no se había quitado, ahí estaba todavía. Pero mi perspectiva había cambiado. Y venía diciendo, gracias, Señor. Y yo pensé esto, mugroso diablo, nos diste donde nos dolía. O sea, te estás queriendo aprovechar de esto, pero vamos a hacer la voluntad de Dios con más ganas. Vamos a seguir más fieles al Señor. Vamos haciendo la voluntad de Dios y a ver quién se agüita primero. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la promesa. Ponte a obedecer a Dios, ponte a ser más fiel, ponte a servir al Señor, ponte a hacer lo que debes hacer y vas a ver que el diablo dice, no, a este mejor lo dejo. Dios dice eso. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y mire lo que dice ahí, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El problema está aquí, querido hermanito, hermanita, en tu corazón. Esto es lo que tienes que arreglar. No es el problema que te tiene desanimado, es tu corazón, que no anda bien. Amén. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, si andas triste, si andas afligido por otro, ve, tráeselo al Señor, llórale a Él, humíllate ante Él. ¿Y sabes lo que Él puede hacer? Él te puede exaltar, quitar eso y exaltarte otra vez. Pero no seas de doble ánimo. No andes que un ratito, sí, ya ahora sí me pongo bien, voy a ir a la iglesia, al rato un problema aquí en el trabajo, un problema de salud, un problema que un hermano te hizo eso y ya andas desanimado. Nada, ¿para qué? Nada, mejor ya ni voy. Dice Santiago, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el desánimo es un tropiezo bien presente, bien grande en el camino de la vida cristiana. Y dice Dios, quita sus tropiezos, no les hagas caso. Van a venir, todos vamos a enfrentar cosas difíciles, vamos a enfrentar también ofensas, vamos a enfrentar también traiciones, cosas, reveses en la vida. No te dejes desanimar, esa es tu decisión. Porque te desanimas y te perdiste muy probablemente la bendición que Dios tenía adelantito. Pero como te desanimaste, tiraste la toalla, te apartaste, te alejaste, ya no te la puede dar Dios. ¿Me estás siguiendo? La próxima semana voy a ver, el próximo 2 domingos más, porque la próxima semana tenemos predicador invitado. Voy a continuar este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque creo que es importante. Dios quiere que usted y yo acabemos nuestra carrera gozosos, en victoria, con la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero dice, hay de los tropiezos, porque es imposible que no vengan tropiezos. Alguien te va a fallar, alguien te va a insultar, alguien te va a hacer un daño, alguien te va a ofender, algo inesperado te va a pasar. No te dejes desanimar. Considera aquel, tu Salvador, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre que estás desanimado, ven a Cristo, ven a Cristo. Tráele a Él tu ansiedad, tráele a Él tu aflicción, tráele tu desánimo. Él va a exaltar a los que se humillan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra.